Se ha escrito mucho sobre la teoría literaria y por supuesto, pues no se trata aquí de dejar como mm, pues no sé, como contradecir o debatir. La verdad es que muchas de esas cosas respecto a la percepción sobre la literatura y sus elementos, muchas cosas son subjetivas, ¿no? La teoría ayuda también, pero por supuesto la experiencia y cómo traduces tú eh, los, los estímulos del exterior que recibes. Y esto incluye también, pues, la lectura, obviamente, y el instante poético. Am, para mí hay tres cosas que son importantes en su definición y es prudente separarlas para entender y obviamente acercarnos con más facilidad a, por ejemplo, a la poesía. La primera cosa es el poeta. ¿Quién es el poeta? El poeta no es el que hace poesía. Todo aquel que se jacte de ser, de escribir poesía, de yo soy poeta, para mí es un fanfarrón, ¿sí? Para mí es un calumniador. El poeta está tan ocupado viviendo que difícilmente tiene tiempo de definirse a sí mismo como tal. El poeta lo que hace es escribir un texto generalmente en verso sobre el cual él trata de reflejar alguna emoción que tuvo a través de la observación del mundo. Ahí viene la segunda definición, que es poema. ¿Qué es poema? Es un texto escrito en versos. Yo creo que está mal dicho cuando decimos, te voy a leer una poesía, va a declamar una poesía. No, vas a declamar un poema, vas a compartir un poema. No es que el poema y la poesía sean igual. Para mí son cosas diferentes. Poema es un texto hecho en verso, eh, ya sea con los lineamientos de cada una décima, un endecasílabo, un soneto o verso libre. Pero no necesariamente un poema trae algo que nosotros pudiéramos traducir como poético, como poesía. Creo que la poesía no la hace el poeta, la hacemos nosotros al recibir ese estímulo y aquí es donde se traduce. Piensa, por ejemplo, en algo que hayas observado y te haya impactado de manera positiva, ¿no? Yo para esto me ayudo mucho de algo que a mí visualmente me gusta mucho, que son los atardeceres sobre el mar. Ese momento en el que el mar, en el que el sol se va derramando sobre el agua y agarra estos matices entre azules, morados, anaranjados, amarillos o dorados, para mí son visualmente muy llamativos y transforman mi percepción sobre el mundo, en el sentido de que me dan un instante de tranquilidad, de gozo y hasta de emoción, según el momento en el que esté yo viviendo. Cuando tú vas por la vida y de pronto volteas y ves a una persona que visualmente te parece atractiva, ¡oh! Esos ojos, esa sonrisa, la ves y hasta te contienes la respiración, pones cara de instante, de no saber qué acaba de ocurrir, ¿no? Esos deslumbramientos visuales alrededor son lo que yo llamaría instantes poéticos, porque te transforman, entran aquí, te generan un pensamiento, el pensamiento genera una emoción y sale transformado en una percepción nueva de la realidad. Si un texto, ya sea poema como tal, o prosa poética o alguna novela, te genera una sensación así, tú estás generando ese instante poético, esa poesía, y entonces sales transformado. Y eso sale en una transformación tan sencilla como un gesto de asombro, de felicidad, de ensoñación, de, de placer, de lo que sea. Para mí son cosas diferentes, pero sí creo que debemos ser muy cuidadosos al respecto.
Está bien que escribas versos, está padrísimo, pero yo sí, honestamente, y lo digo sin ningún dejo de culpa, yo las personas que escriben, pero se definen como poetas y no como escritores, ya tengo una reserva y digo, ¿será realmente que eres un poeta o nada más eres un fanfarrón de las letras, ¿no? Decía por ahí un maestro en una publicación, muchos quieren ser escritores, pero no quieren escribir, ¿no? Y realmente esto se hace viviendo. El que está ocupado viviendo difícilmente tiene tiempo para andar en esta ensoñación de soy poeta y demás. Y muchas cosas se han escrito al respecto de la percepción de estos estímulos del exterior y cómo los traducimos, no solo a nivel psicológico, también a nivel mental, estos instantes, por ejemplo, Gastón Bachelard, que habla mucho del instante poético, ese instante precisamente en el que recibimos un estímulo y se transforma o nos transforma, que nosotros traducimos como poético. Bueno, la vida, según Bachelard, está hecha de instantes y en esos instantes hay estos momentos que nos transforman, ¿no? Y precisamente eso se traduce en la literatura. Entonces, yo creo que son tres cosas diferentes que se pueden vivir de diferente manera. El poema no necesariamente tiene que ser leído una vez, sino varias, sobre todo si te impacta y te gusta, con el fin de repetir ese gozo que acabas de sentir a través de las letras, pues obviamente lo relees. El problema es que no nos han enseñado a acercarnos al poema como tal, porque pensamos que eso es para gente muy estudiosa o porque es muy cursi, porque a mí no me gustan las cosas rimaditas, porque a mí no me gusta eso, porque no le entiendo. Y generalmente el poema no es para que lo entiendas, es para que traduzcas tú una emoción y digas qué me hizo sentir este conjunto de palabras que tienen cierto ritmo y cierta musicalidad, qué cambiaron en mí, qué me sugirieron, qué imagen me dio a mí para tratar de sentir o de tener una sensación. Entonces, para mí sería eso como intentar motivar el acercamiento a la poesía, buscar a través de un poema qué sensación nos generan las palabras, sobre todo eso, palabras. No estamos habituados a pensar en el efecto que las palabras tienen en nosotros. Entonces, yo te motivaría tal vez a que pienses. Seguramente muy en el fondo tienes palabras que pueden catalogarse como favoritas o aquellas palabras que te gustan al oído, ¿no? Hay palabras que no nos gustan, pero hay otras que sí nos generan ciertas sensaciones. No por el concepto, o sea, no por el significado que tiene la palabra, simplemente por su sonoridad. A mí me gustan mucho las palabras, por ejemplo, púrpura, mandarina, luna. Son palabras que para mí tienen cierta entonación, cierta musicalidad y me generan una sensación de tranquilidad y de bien y de gozo al oído. No por lo que significan, sino simplemente por su esencia. Entonces, trata de buscar qué palabras te gustan, qué palabras son tus favoritas y qué sensación te producen. Después de esa reflexión, acércate a la poesía o a los poemas y trata de buscar esos instantes poéticos, a través de cuales te pueden generar una sensación, un vaivén con las palabras, con la imagen que el escritor te está intentando cautivar o transmitir y a ver cómo lo traduces tú. Y entonces que se vuelva realmente una especie de gozo, de reflexión y sobre todo, como dicen muchos que saben del tema, y yo he tratado de asirme de esas palabras o sugerencias, pues intentar que la literatura sea un modo de conocer la realidad, conocer la naturaleza humana, la de otros, la de nosotros, y a través de eso generar eh, pues movimientos interiores que se ocupen en a su vez generar bienestar en el exterior, ¿no? Muchas guerras, muchas luchas han sido hechas no con las armas, sino con las letras, ¿no? Entonces ahí es donde está mucho de la esencia humana. Entonces, bueno, pues, te lo comparto y por supuesto, si
esto siempre está abierto al debate, a la percepción de cada quien, pero siempre que sea en beneficio del gozo personal a través de las letras y de la literatura misma, para que no mueran todos esos instantes poéticos que se están perdiendo por tanta tecnología y tanta prisa con la que vivimos.